Nuestra siguiente presentación estará a cargo del Dr. Juan Verdejo París. Él es cardiólogo y director médico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, profesor de posgrado en la UNAM y miembro de otras importantes sociedades y academias médicas especializadas en cardiología. El tema que nos presentará el Dr. Verdejo se titula Paciente con fibrilación. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la fibrilación auricular en México. La fibrilación auricular, aunque es una de las arritmias más conocidas y con las cuales hemos convivido a lo largo de muchos años, se vuelve cada vez más frecuente, sobre todo en nuestro medio, a consecuencia de que nuestra población se va envejeciendo cada vez más. Hemos sido exitosos tanto en la prevención como en el tratamiento de diversas enfermedades, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, y esto ha hecho que en un momento dado nuestra población tenga una mayor expectativa de vida. Así podemos ver que la población en México se espera que para el año 2050 tenga la gran mayoría de nuestros habitantes más de 50 años repartidos precisamente en esta forma de edad, y esto hace que a medida que se avanza en la edad se tengan mayores problemas de carácter crónico-degenerativos como puede ser la fibrilación auricular. Aquí en esta gráfica publicada en los Estados Unidos de Norteamérica se puede ver cómo de manera progresiva ha ido incrementándose la presencia de la fibrilación auricular a cifras realmente alarmantes y cómo se espera que para el año 2050 esto alcance aproximadamente hasta el 16% de la población, y esto de como consecuencia que las complicaciones propias de este tipo de trastorno del ritmo puedan tener consecuencias de carácter catastrófico y que podamos en un momento dado prevenirlas tratándolo de una manera muchísimo más adecuada. Ya desde el año 2007, en el caso de México, se hizo un estudio para ver qué tantas arritmias teníamos en nuestra población. Para el año 2007 teníamos una población de aproximadamente 105 millones de habitantes y se encontró que la prevalencia de arritmias calculado precisamente en una población tipo o en un estudio relacionado era del orden del 2.4% de la población. Esto es de aproximadamente 2,5 millones de individuos que tienen trastornos del ritmo cardíaco y que necesitamos controlar para poder evitar sus complicaciones. La gran mayoría de los trastornos del ritmo cardíaco son lo que denominamos taquiarritmias o trastornos del ritmo con frecuencia cardíaca elevada. Mientras que las bradiarritmias, esto es, aquellas en las cuales el corazón se enlentece y va disminuyendo su frecuencia de bombeo, solamente alcanzan el 44% de los pacientes estudiados. Cuando hablamos de las taquiarritmias o de trastornos del ritmo que aceleran el ritmo cardíaco, con mucho, la más frecuente es la fibrilación auricular, como pueden ver ustedes en la gráfica, alcanzando el 60% de todas y cada uno de los trastornos de ritmo. Mientras que la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o el mismo flóter auricular o taquicardias supraventriculares están presentes en una proporción muchísimo menor. Les mencionaba que inicialmente nosotros estábamos muy acostumbrados a tratar con la fibrilación auricular, porque sobre todo en los años 50 la prevalencia que teníamos de cardiopatía de carácter reumático, de lesiones valvulares en el corazón, era extraordinariamente alta. Cuando nosotros vemos en la actualidad cómo se ha ido desarrollando o cómo ha ido cambiando esto, vemos que ya para el año 2007 la fibrilación auricular como consecuencia de lesiones valvulares había disminuido alrededor de un 35%, mientras que la fibrilación auricular sin lesiones valvulares, esto es relacionado primordialmente a problemas de carácter crónico-degenerativo del aparato cardiovascular, alcanzaba ya el 65%. Cuando nosotros hablamos de la fibrilación auricular, tenemos que hablar precisamente de los diferentes tipos, porque cuando nosotros podemos identificar al paciente en sus fases iniciales, resulta mucho más sencillo tratar este trastorno del ritmo cardíaco. Entonces, nosotros podemos dividir a la fibrilación auricular en aquella que es de reciente inicio, que es aproximadamente la cuarta parte de ellos, 26%, aquella que se presenta de manera esporádica y que puede estar relacionado o no
a otra serie de condiciones extracardíacas, pero que favorecen la aparición de este trastorno del ritmo, y esto se ve en aproximadamente el 22%. Y desgraciadamente, la que viene siendo de carácter crónico, que es más de la mitad de los enfermos, el 51%, muchas veces cuando llegan al médico, cuando llegan a los servicios de salud, ya tienen este trastorno del ritmo establecido desde tiempo atrás. Muchas veces porque puede no presentar síntomas y el paciente es un hallazgo totalmente fortuito el que se encuentre en fibrilación auricular, o muchas veces porque el paciente no le da tanta importancia por no presentar mucha sintomatología y llega en forma tardía al consultorio del médico. Hay características, lo mismo que ocurre con otro tipo de problemas cardíacos, que favorecen la presencia de trastornos del ritmo y en este caso de la fibrilación auricular. Vean ustedes en esta gráfica cómo la prevalencia de fibrilación auricular está relacionada a diferentes características o factores del ritmo cardíaco. Esto es el sedentarismo. Vean ustedes cómo cuando se es sedentario se tiene más fibrilación auricular. Lógicamente, cuando se tiene hipertensión arterial, este es uno de los elementos más importantes que tenemos en nuestra población, primordialmente por la enorme prevalencia que tenemos de pacientes hipertensos. Vale la pena recordar que aproximadamente el 32% de la población adulta de nuestro país tiene hipertensión arterial y que desgraciadamente muy poco hemos podido hacer para efectos tanto de prevención como de un control adecuado. Esto hace que el paciente hipertenso con mucha más frecuencia tenga fibrilación auricular. En términos generales, la hipertensión arterial aumenta 4 veces el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Cuando hablamos también muy prevalente en México, como es la diabetes mellitus, sobre la cual tenemos el poco satisfactorio indicador de que lo tenemos casi en el doble de países desarrollados, vean ustedes cómo la fibrilación auricular también está muchísimo más presente cuando se tiene la presencia de diabetes mellitus. Lógicamente, si nosotros tenemos hipertrofia ventricular izquierda, como se ejemplifica en la siguiente barra, esta condición, generalmente consecuencia de la hipertensión arterial, hace que se multiplique en una proporción muy importante la presencia de fibrilación auricular. Cuando tenemos hipertrofia ventricular izquierda, la rigidez del mismo ventrículo, el no poderse relajar adecuadamente, hace que suba la presión dentro de la aurícula izquierda y tanto los aumentos de presión y lógicamente después los aumentos de tamaño son dos condiciones que conocemos perfectamente que favorecen la presencia de la fibrilación auricular. Pero no solamente situaciones que repercuten de manera directa sobre el corazón. Vean ustedes en la siguiente gráfica cómo el hecho de que tengamos también problemas de carácter renal, esto es, cuando tenemos una filtración glomerular inferior a los 60 mililitros por minuto, algo que se puede considerar relativamente normal o esperable, sobre todo en pacientes de más de 60 años de edad, este deterioro de carácter renal, que puede tener consecuencias de carácter cardiovascular, también favorece la aparición de fibrilación auricular. En este caso hay que considerar que los trastornos de carácter metabólico que van asociados con el deterioro de la función renal también favorecen la aparición de este tipo de trastorno del ritmo. Y lógicamente, si nosotros tenemos problemas de carácter cardiovascular, aparte de los que hemos mencionado, llámese la cardiopatía isquémica, los antecedentes de infarto del miocardio, problemas de carácter aterotrombótico como puede ser el accidente vascular cerebral y lógicamente las lesiones de carácter valvular, también multiplican con mucho la presencia de este trastorno del ritmo cardíaco. En resumen, hasta aquí, por lo que hemos visto, la fibrilación auricular es un acompañante continuo dentro de aquel paciente que tiene, por un lado, factores de riesgo como enfermedad de carácter cardiovascular establecida. El principal problema que tenemos con el trastorno del ritmo de la fibrilación auricular no es solamente el hecho de que el paciente pueda percibir síntomas o que pueda acelerarse la frecuencia del corazón. Desgraciadamente, la fibrilación auricular eleva el riesgo de tipo cardiovascular y la mortalidad de nuestros enfermos. Cuando nosotros hablamos de riesgo de enfermedad vascular cerebral, de enfermedad de carácter tromboembólico hacia sistema nervioso central, la fibrilación auricular va a aumentar este riesgo 5 veces.
Y esto primordialmente porque la estasis que produce el trastorno del ritmo dentro de las cámaras superiores del corazón, una de las cosas que van a hacer es favorecer la formación de trombos, y estos trombos pueden fragmentarse, sobre todo los de reciente formación, y desgraciadamente migrar hacia el sistema nervioso central, causándonos trastornos tan severos como puede ser el accidente vascular cerebral de carácter isquémico. Cuando esto es de carácter pequeño y repetitivo, también va a causar deterioro de las funciones cerebrales superiores. Pero al mismo tiempo, los cambios importantes de frecuencia cardíaca, los cambios que pueden ocurrir en presencia de fibrilación auricular, hacen que el resto de las fibras miocárdicas se vayan deteriorando, comprometiendo la capacidad de bomba que pueda tener el corazón, y por lo tanto la fibrilación auricular per se aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y lógicamente, cuando nosotros sumamos